En este video vamos a ver una comparación entre Session Based contra JWT para manejar la autenticación y autorización. Comencemos viendo algunos conceptos relevantes. Primeramente, entendamos qué es stateful y stateless. Stateful o con estado en español implica que el cliente tenga que mandar su mensaje al servidor y éste tenga que corroborar por sí mismo que la sesión del cliente esté activa. Stateful es cuando el servidor mantiene el estado o la información de sesión de cada cliente. A menudo implica almacenar los datos de sesión en la memoria del servidor, bases de datos u otros mecanismos de almacenamiento. Por otro lado, stateless o sin estado implica que el cliente en un solo mensaje siempre mande la información de su sesión activa y esto se repite. Stateless, el servidor no almacena ninguna información de sesión del cliente entre solicitudes. Cada solicitud del cliente se trata como una transacción independiente. Mientras Session Based es stateful, el uso de JSON Web Token o JWT es stateless. Ahora hablemos de HTTP. HTTP es el Hypertext Transfer Protocol, que es un protocolo el cual nos permite realizar una petición de datos y recursos. Es la base de cualquier intercambio de datos en la web. Cuando nosotros visitamos una página web, utilizamos este protocolo para pedirle información a un servidor y pues este nos la devuelve, tal cual se muestra en la imagen. Algunas características de HTTP es que es bastante sencillo de entender, es extensible pues nos permite mandar cuanta información querramos, ya sea para el servidor y de vuelta, y por último es un protocolo con sesiones pero sin estados. Justamente de esta última categoría surge la incógnita de cómo mantener una sesión activa si realmente HTTP no puede guardar estados. Pues bien, ahí entran los conceptos de Session Based y el uso de JWT. Pasemos entonces a explicar lo que son las categorías de códigos HTTP. Los códigos HTTP son los números de 3 cifras que el servidor web le devuelve al navegador para decirle el estado exacto de la petición. En este caso tenemos 5 categorías. La primera son los códigos que empiezan con 1, que indican que la solicitud ha sido recibida y está procesándose. Casi no los vemos. La segunda categoría empieza con un número 2 y esta indica que la solicitud ha sido completada exitosamente. Acá podemos mencionar el estado 200, por ejemplo, o el 201, que son los más comunes. La tercera categoría indican redirección, empiezan con 3 y normalmente tampoco los miramos porque son estados internos del servidor. Los errores vienen en las categorías 4 y 5, dependiendo si son del cliente que empiezan con 4 o si empiezan con 5 ya son errores del servidor propiamente. Entre estos podemos mencionar el famoso 404 o not found o el 500 que es el error interno del servidor. También podemos hablar en este punto del trilema de la autenticación. Cuando hablamos de autenticación, necesitamos asegurarnos de que esto sea seguro, de que le permita al usuario tener una experiencia agradable y por supuesto del lado del servidor tener un performance adecuado. El trilema surge porque no se pueden tener maximizados estos 3 aspectos importantes, ya que si hablamos de seguridad, cuanto más seguro es un sistema, más fricción suele generar para el usuario y más recursos consume del servidor. Por ejemplo, cuando estamos nosotros en un sistema bancario, ¿verdad que es tedioso tener que utilizar el factor de múltiple autenticación o utilizar códigos de seguridad a cada rato? Pues bien, esto ocurre cuando maximizamos la seguridad. Por otro lado, si maximizamos la experiencia del usuario, demasiada comodidad suele abrir brechas de seguridad o requerir procesos complejos en segundo plano. Nuevamente haciendo referencia a que no se puede maximizar un solo aspecto, pues afecta siempre a los otros dos. Y cuando hablamos de performance, hablamos de que necesitamos respuestas inmediatas, baja latencia, uso mínimo de recursos de red y base de datos y alta escalabilidad.
Pero por supuesto, si optimizamos mucho el performance, posiblemente la experiencia de usuario sea pésima o que haya menos seguridad porque se está maximizando que haya muy baja latencia. Entonces, este trilema nos dice a fin de cuentas que una autenticación tiene que estar equilibrada en cuanto a seguridad, experiencia de usuario y performance, muchas veces dependiendo del tipo de aplicación que estemos programando. Pues regresando al ejemplo del banco, por ejemplo, debería maximizar la seguridad, mientras que una red social, por ejemplo, puede que necesite maximizar la experiencia de usuario. El otro punto importante es que hablemos de seguridad. Aquí ya estamos entrando en el terreno del versus. Primeramente, con el Session Based tenemos estas 5 principales issues de seguridad. La primera es el Session Hijacking o el robo de cookies, que implica que le roben la sesión al usuario robándole la cookie pues que la contiene. En este caso podemos mitigarla utilizando banderas de Secure, HTTP Only y las políticas Same Site igual a Restrict o lags en las cookies. El segundo fallo de seguridad es el Cross-Site Request Forgery, que ocurre cuando una página web maliciosa intenta engañar al navegador para que ejecute una acción no deseada en otra aplicación donde ya se está logueado. Esto se puede mitigar utilizando tokens anti-CSRF únicos por formulario y configurar el Same Site Strict. Estas configuraciones muchos frameworks ya nos facilitan implementarlas. El tercer issue es la fijación de sesión. Esto ocurre cuando el usuario puede setear su mismo ID de sesión y que un atacante lo fuerce a utilizar un identificador que él mismo conoce. Esto se puede mitigar regenerando siempre el ID de sesión, creando uno nuevo en el momento exacto en el que el usuario hace login y por supuesto no reutilizarlos. El cuarto es la escalabilidad y ataque de denegación de servicios conocido como DOS, que implica tener varias sesiones abiertas y saturar nuestro servidor. Que esto provenga de un solo usuario es realmente preocupante porque exponencialmente se pueden ir incrementando las sesiones abiertas. Esto se puede mitigar limitando sesiones por usuario, utilizar Redis con desalojo y aplicar el rate limiting para limitar las sesiones abiertas en el servidor y evitar saturarlas. Por último, podemos hablar del secuestro por predicción de Session ID, que ocurre cuando nuestro ID de sesión es bastante predecible y pues el usuario claramente puede saber cuál sería el ID de sesión para otro usuario y loguearse como él. Esto se puede prevenir utilizando generadores de números pseudoaleatorios seguros para evitar que se puedan adivinar estos IDs de sesión, ¿vale? Ahora continuemos con las debilidades de JWT en cuanto a cuestiones de seguridad. Primero que podemos mencionar es el almacenamiento inseguro, siendo que con el cross-site scripting, que es un tipo de ataque donde se inyecta código JavaScript, se puedan robar el JWT. Para evitarlo se tiene que guardar el token en una cookie con HTTP only y no usar el local storage. El segundo fallo de seguridad que podemos mencionar es la imposibilidad de revocación inmediata. Esto debido a que el JWT prácticamente se manda al usuario y si nosotros bloqueamos al usuario o este hace logout, realmente no se puede de manera inmediata invalidar este JWT. Para solucionarlo tenemos que utilizar los Access Tokens con una corta duración combinados con un Refresh Token o una lista negra donde definitivamente se bloquea cada uno de estos tokens. Pero esto también conlleva a que sea un poco más difícil implementar dichos mecanismos. La tercera consideración de seguridad es el ataque algorítmico. Este fue bastante popular y consistía en la manipulación del header, eliminando la sección de ALG de un JWT, básicamente para engañar al servidor para que aceptara cualquier JWT sin una firma válida. Esto se puede
evitar forzando y validando estrictamente en el código del servidor los algoritmos permitidos. La cuarta consideración es el uso de secretos débiles o reutilizados. Esto es cuestión más de la configuración del JWT, pues si utilizamos una clave bastante débil, pues puede ser fácilmente adivinada. Para ello necesitamos utilizar claves secretas robustas o migrar a llaves asimétricas. Por último, podemos mencionar la inyección de datos en el payload. Por supuesto, muchos atacantes inyectan código malicioso o datos que no tienen nada que ver, y si nuestro servidor no está preparado para lidiar con ello, pues es una brecha gigante de seguridad. Para mitigarlo, no tenemos que guardar información crítica o cambiante en el token, porque pues, por ejemplo, el rol del usuario puede ser alterado. Siempre tenemos que validar los permisos sensibles. Ahora pasemos a hablar de la escalabilidad horizontal de ambos métodos de autenticación. Cuando hablamos de Session Base, al escalar horizontalmente, se requiere un almacenamiento centralizado como Redis, porque las sesiones se guardan en el servidor. Por tanto, Session Base es menos escalable que JWT, porque este escala de forma natural e infinita, sin consultar bases de datos, pues ya que cada servidor valida el token de manera independiente. Simplemente hay que configurar el mismo secreto en todos los servidores y pues estos van a poder leer el JWT sin necesidad de un mecanismo más sofisticado. Al contrario con el Session Based. Podemos hablar también de las estrategias de revocación. Estas estrategias implican tres cuestiones principales. Cuando el usuario cambia su contraseña, ¿qué pasa en ese escenario? Cuando el admin bloquea a un usuario o cuando se hace un logout manual y por timeout. El primero, cuando el usuario cambia su contraseña, realmente en el Session Based, el servidor simplemente invalida inmediatamente la sección activa, en contraposición con el JWT, que requiere invalidar el refresh token actual o forzar la actualización de la versión del token. Es de lo que ya hemos estado hablando. Realmente en el Session Base nosotros controlamos las sesiones, mientras el JWT, si bien es cierto, puede darle más libertad a lo que es la escalabilidad del servidor y ser un poquito más independiente, realmente se compensa en ese sentido, ya que no se puede controlar todos los JWTs de manera tan sencilla como las sesiones en el servidor. Cuando el admin bloquea a un usuario en el Session Base, lo que ocurre pues es que el servidor borra la sesión de su base de datos o memoria, cortando el acceso al instante. Mientras que en el JWT, pues como ya lo he mencionado, es más complejo, pues puede llegar a requerir una lista negra de tokens. Entonces también hablemos por último de logout manual y por timeout. Realmente ocurre lo mismo, pues el Session Base simplemente se destruye la cookie o registro, mientras el JWT se necesitan mecanismos más especializados para poder hacer este logout, ya que se puede como tal borrar el JWT del cliente. Sin embargo, pues este puede seguir siendo válido y si un atacante lo roba, pues podría estar ingresando como nuestro usuario. Entonces, en este sentido, sí hay que tener estas consideraciones cuando se necesite cerrar una sesión. Ahora bien, cuando hablamos de experiencia de usuario, podemos hablar de cosas muy interesantes, ya que a primera vista tanto el Session Based como el JWT ofrecen una experiencia bastante buena. Realmente en el Session Base se ofrece una experiencia fluida al mantener la sección activa y el JWT pues también es bastante excelente en cuanto a velocidad y ligereza al no consultar el servidor. Sin embargo, aquí hay un detalle muy importante y es que en el Session Based, cuando las consultas son constantes al servidor, se puede generar más latencia, mientras que en el JWT esto no ocurre. Sin embargo, si no se utiliza el refresh token, el usuario puede llegar a ser expulsado repentinamente cuando expire su permiso en el JWT, pues este contiene algo que le prohíbe seguir siendo utilizado cuando llega a su límite. Por tanto, regresamos al punto en el que tiene que tener un mecanismo para refrescar ese token y por supuesto, si no se implementa correctamente, puede ser molesto que el usuario tenga que estar haciendo login a cada rato. Eso sería todo para este versus. Espero les haya gustado el video. Nos vemos a la próxima.